Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Facción Bestia. El cielo había vuelto a su azul habitual, pero ninguno de los espectadores, ya fuera soldado, comandante o líder de facción, sintió un retorno a la normalidad. Los escombros y las marcas de quemaduras permanecieron intactos, solo parcialmente limpiados por los ángeles caídos que se habían ofrecido a ayudar en las labores de limpieza. La mayoría de los heridos habían sido evacuados, y el sonido de los cánticos angelicales sanadores, mezclado con murmullos bajos, era el único ambiente que quedaba. No había alegría ni optimismo en las expresiones de nadie. Todos sentían la desesperación, la absoluta intocabilidad de lo que acababan de presenciar. La conferencia de paz concluyó, no con las conversaciones dignas ni la diplomacia cordial que todos esperaban, sino con algo completamente fuera de sus expectativas. La Brigada del Caos ya no era solo un enemigo común. Estas bestias son ahora el centro de un tipo diferente de guerra, uno que no declararon por necesidad ni explicaron con doctrina, sino que simplemente presentaron con una certeza horrorosa. Nuevas variables. De una nueva facción. Miguel del Cielo no habló durante horas. El líder de los serafines, por primera vez desde la muerte del dios de la Biblia, permaneció en completo silencio, incluso mientras otros esperaban su palabra. Gabriel también estaba de pie cerca de él, con expresión indescifrable, aunque sus dedos apretados delataban la agitación que se ocultaba tras su serenidad. Azazel, en voz baja, sugirió que era hora de oficializar la conclusión. No quedaba ningún ángulo político que se pudiera manipular, lo que implicaba que ya no era posible posponer el tratado de paz. Las bestias no solo se habían presentado ante ellos, sino que les habían demostrado a todos que los conflictos entre el cielo, Grigori y los demonios carecían de importancia ante lo que ahora se había descubierto. Así, en una sala privada, reorganizada a toda prisa a partir del auditorio medio destruido de la Academia Quo, los tres líderes firmaron el documento que se conocería como el Tratado Quo. Todos pudieron ver que los ojos de Michael estaban llenos de profundas reflexiones, incluso cuando su mano no temblaba al firmar. Azazel hizo un comentario sarcástico al firmar, algo sobre cómo todo habría sido más fácil si las bestias simplemente hubieran confirmado su asistencia con antelación. Nadie rió. Sirsech añadió su nombre al final, en silencio. No lo demostró, pero en su interior sus pensamientos se movían con una claridad sombría. Incluso antes de que la tinta se secara, se desató una situación distinta. Valí Lucifer, quien había lanzado un ataque desenfrenado contra la bestia Sexto/R y solo fue detenido cuando el fuego azul de Kama interrumpió la divinidad divina, resultó herido, pero no muerto. E inmediatamente después de la desaparición de las dos bestias, las tres facciones intentaron arrestarlo. Después de todo, era un terrorista por asociación y se había rebelado contra su propia herencia diabólica. Pero sus aliados de la Brigada del Caos no habían desaparecido. El descendiente del gran sabio San Wukong, Bikou, llegó, teletransportándose directamente al campo de batalla, abriendo una grieta espacial. Antes de que las fuerzas de la facción pudieran reaccionar, Valí ya la había atravesado. Su armadura, gravemente dañada, se hizo añicos al caer inconsciente en pleno vuelo. El hechizo los sacó del espacio aéreo de Quo en menos de 2 segundos. No quedó rastro. Ninguna de las tres facciones los persiguió. Ni siquiera Azazel. No era solo una vacilación táctica. Todos pensaban lo mismo. Valí podía ser problemático, pero ya no lo era. La verdadera crisis ya se había manifestado. En las ruinas de uno de los edificios escolares de Quo, se hizo un descubrimiento aparte. Varios agentes de Azazel detectaron un aura divina, extraña y ligeramente apagada, como si hubiera sido sellada a la fuerza. Al atravesar la barrera, encontraron cautivada, atada por una maldición y muy debilitada, a Inari Kami, una diosa de alto rango del panteón Shinto. Al principio, estaba confundida, asumiendo que la Brigada del Caos seguía activa a su alrededor, pero al ser llevada ante los líderes de las facciones, explicó. Les contó que los dioses Shinto se habían enfrentado personalmente a las presuntas energías tras el ataque a la casa de Kokabiel y que habían sido dominados, no, completamente humillados, por las bestias.
Inari admitió que ella fue la única que fue arrastrada de vuelta mientras sus compañeros dioses se quedaron en una dimensión alternativa. Al parecer, Kama la perdonó, ya que no la consideraban digna de atención como para destruirla. La sola idea de que Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo hubieran sido derrotados tan fácilmente casi causó pánico entre algunos de los generales Diablo y Ángel. Inari no pidió refugio ni perdón. Simplemente pidió que la liberaran para poder regresar a Takamagara. Prometió entregar una invitación formal para iniciar un diálogo diplomático entre el panteón sintoísta y las tres facciones bíblicas. Esta diplomacia formal era la primera vez que los dioses sintoístas ofrecían algo así desde la antigüedad. Fue un gesto que Michael aprobó de inmediato, y Circe asintió en respuesta. No podían permitirse negarse a cooperar con el mundo en cuestión. Inari regresó a Takamagara sin demora. Se quedó solo el tiempo suficiente para asegurar que los otros tres kami fueran rescatados del espacio alternativo donde los habían dejado. Tras su partida y la recuperación de sus compañeros kami, la atención se centró de nuevo en las bestias. Sus nombres, títulos y poderes debían ser catalogados. Uriel dirigió la investigación desde la perspectiva angelical. Miguel y Gabriel ya habían autorizado el despliegue de todos los registros escriturales y depósitos sagrados disponibles. Se contactó con el Vaticano a través de canales divinos de alta velocidad. El propio Uriel tomó la primera célula de vigilantes de archivos del cielo y los asignó individualmente a todas las divisiones de reliquias sagradas. Las bestias eran más antiguas que cualquier fe. Si no se mencionaban en las escrituras canónicas, podrían existir en textos descartados, referencias apócrifas o notas heréticas. Había que encontrar cualquier material útil. Sin embargo, Michael prohibió a los demás el acceso a la llamada Draco, la bestia sexto, afirmando que él mismo la había examinado. Del lado de los demonios, Circe ordenó a Serafal iniciar una revisión completa de todos los archivos mágicos del inframundo. No solo los repositorios públicos, sino también las bóvedas cerradas, las ruinas prohibidas y los templos ocultos de las antiguas casas demoníacas. Su objetivo, un solo nombre, Goetia. Circe no lo dijo en voz alta al principio, pero Serafal lo entendió. Un solo ser que podría confundirse con el progenitor de los 72 pilares, alguien que podría reivindicar su dominio sobre todos ellos, que pudo haber existido durante o incluso antes de que los 4 grandes satanes tomaran sus tronos. Ya era lo suficientemente importante como para cambiarlo todo. Grigori tampoco se quedó de brazos cruzados. Azazel llamó personalmente a Shemazai, quien dirigía un equipo de investigación sobre el terreno. Cuando Shemazai informó que todos los escáneros y lecturas metafísicas confirmaban la presencia de Angra Mainyu y Kama como entidades reales, no ilusiones ni proyecciones dimensionales, Azazel finalmente dejó de fingir que bromeaba sobre la situación. El tono de Shemazai había sido tranquilo, pero no denotaba confianza. El informe se presentó con una nota final. La estructura del mundo, su teología y su lógica, ya habían comenzado a cambiar de rumbo. Allá donde iban las bestias, dejaban tras de sí territorio alterado. No solo residuos mágicos, sino manchas conceptuales. Los lugares tocados por la maldición de las sombras de Angra ya no eran legibles para la magia divina ni demoníaca. Además de eso, se encontró otro descubrimiento sorprendente. Todo lo que sucedió recientemente en Kuo. Desde la invasión de la Brigada del Caos hasta la Conferencia de Paz y la interrupción de la Bestia Sexto/R, de alguna manera se había filtrado. Nadie sabía exactamente cómo se produjo la filtración. Quizás los nórdicos estaban escuchando a escondidas con algo oculto en uno de sus propios agentes o espíritus menores, o quizás uno de los curiosos dioses menores del panteón japonés le susurró algo a otro más allá de las fronteras de Takamagara. Nadie podía asegurarlo, y francamente, ninguna de las 3 facciones bíblicas tuvo tiempo ni energía para averiguarlo. La información se les había escapado, viajó más rápido de lo esperado, primero a los nórdicos, siempre demasiado curiosos y entrometidos, luego, de alguna manera, a los hindúes y los egipcios a través de informantes interpanteónicos, que tenían demasiados ojos y oídos plantados en demasiados lugares, y para cuando el cielo intentó emitir un protocolo de contención a través de sus canales sagrados, ya era demasiado tarde. El mundo sobrenatural lo había oído.
todo. Hasta la última palabra de Angra Mainyu se debatía, reinterpretaba y reproducía en tribunales superiores y asambleas divinas de mitologías que no se habían hablado en décadas. Por primera vez en miles de años, se produjeron encuentros divinos superpuestos. El sintoísmo guardó silencio. Los nórdicos estaban divididos. Los hindúes se sintieron ofendidos. Los egipcios se preparaban para algo. Los griegos se divirtieron, lo cual no era nuevo, pero esta vez la diversión se vio acentuada por una tensión que no admitieron abiertamente. Quienes afirmaban iluminación o equilibrio se negaron a creer en las implicaciones de lo que Angra había dicho, o pretendieron que la información era simplemente una metáfora o distorsión de una fuente bíblica corrupta. Sin embargo, sus métodos de escucha, los ecos sensoriales completos del lugar de la conferencia de paz y el peso espiritual exacto de las presencias involucradas, medidos por dioses y videntes por igual, apuntaban a lo mismo. Estos seres eran reales. Hubo un lapso en el que pareció que el mundo volvía a quedar en silencio. Durante exactamente 11 horas. Ese silencio fue una vacilación en la que todos los líderes sobrenaturales importantes dudaban sobre cómo responder, porque la base misma de sus estructuras divinas carecía de un protocolo para lo que acababa de declararse. No solo una guerra contra la Brigada del Caos. Una declaración de algo que se autodenominaba la encarnación de todo mal, de que destruiría el orden existente porque el concepto de salvación se había vuelto irrelevante. Era absurdo en teoría, pero nadie reía, salvo los arrogantes. Las facciones grecorromanas respondieron con solo bromas sardónicas en su primera mesa redonda, con Ares afirmando que cualquier bestia que se llamara rey de algo sería abatida por un dios con una lanza de verdad. Dioniso levantó una copa de todos modos. Apolo instruyó en privado a su oráculo para que empezara a calcular presagios a partir del comportamiento de las manchas solares. Zeus se sintió ofendido. Convocó una reunión en el Olimpo y exigió saber por qué nadie había predicho la existencia de estas supuestas bestias. Atenea hizo la misma pregunta, pero la presentó como una preocupación estratégica en lugar de una herida al ego. Por supuesto, ninguno de ellos actuó. Los griegos hablaron, discutieron y hablaron un poco más. Los romanos, que hacía tiempo que habían fusionado la mayor parte de su infraestructura de creencias con los griegos, se inspiraron principalmente en Júpiter, quien se burlaba de la idea de que alguna bestia humanoide arrogante pudiera igualar su poderío. Las deidades hindúes eran mucho más ruidosas, pero la mayoría eran negación u orgullo indignado. Indra no se molestó en aparecer, pero se decía que a los dioses más cercanos a él se les había dicho que se rieran de este alarmismo infantil. Algunos sospechaban que Vishnu sabía más de lo que admitía, porque, aunque sus avatares permanecían inmóviles y en silencio en las salas de oración, no se había visto a ninguno moverse en los últimos 2 días. El panteón hindú también envió a Narada y Agni a investigar, a pesar de las protestas de las deidades más aislacionistas. Aún así, nunca fue motivo de preocupación. Los devas se creían intocables, e incluso cuando la noticia de la derrota de Amaterasu empezó a circular en redes clandestinas, descartaron la idea de que un ser capaz de aplastar a una diosa del sol pudiera representar una amenaza para ellos. El orgullo no era solo un defecto. Era un manto que llevaban por tradición. Algunos asuras jóvenes expresaron dudas, pero sus voces fueron ahogadas por las burlas, especialmente las de Indra, quien se rió de la idea de que una bestia tuviera potencial trascendental. Sus palabras. Trascendental. Aún así, siguieron añadiendo más guardias alrededor de sus puntos de acceso dimensional. Celebraron su propia sesión interna a puerta cerrada. Algunos devas menores comenzaron a hablar, y a las 3 facciones les llegó la noticia de que Brahma había roto un silencio de una década con una sola frase. Ha regresado como una mujer. Nadie entendió el significado. Ni siquiera los eruditos hindúes que servían en instituciones humanas. Pero la forma en que, según se dice, Shiva abandonó la reunión sin hacer comentarios conmocionó al resto de las facciones. Por otro lado, 3 satélites humanos se desconectaron repentinamente. Se evaporaron, más bien. La red de vigilancia espacial de la ONU afirmó que se trataba probablemente de una anomalía solar.
Pero entonces, unas imágenes filtradas de un dron humano comenzaron a circular en algunos de los canales más oscuros de la red negra, y durante unas horas, incluso los humanos más inteligentes que trabajaban al margen de las comunidades sobrenaturales entraron en pánico. En la grabación, aparecía una mujer de pelo blanco, de no más de 20 años, observando la cámara. Levantó un dedo y la pantalla se quedó estática. De vuelta en el bando de los demonios, la investigación sobre el ser llamado Goetia comenzó a arrojar resultados problemáticos. Múltiples tomos prohibidos, sellados desde la era de los antiguos satanes, mencionaban a un rey de Lars Goetia. Nunca quedó claro si se trataba de un cargo o de un individuo, pero los textos más antiguos usaban el término con una sintaxis definitiva. No un rey, sino el rey. Las referencias cruzadas con textos de las antiguas familias restantes revelaron al menos una docena de contradicciones, pero todas coincidían en dos detalles. Primero, que dicho ser nunca fue leal a los 4 satanes. Y segundo, que nunca formó parte del inframundo. Esto por sí solo lo convertía en una amenaza política para todas las casas que aún funcionaban bajo el nuevo orden. Sirsex no lo dijo en voz alta, pero algunos de sus ayudantes comenzaron a cerrar las antiguas bibliotecas demoníacas con encantamientos adicionales para evitar el robo de ciertos libros. Mientras tanto, la Brigada del Caos se estaba fracturando internamente. La facción de héroes se había vuelto errática. La desaparición de un miembro descendiente de Marsilio se convirtió en el centro del debate. No se trataba solo de su desaparición, sino de que le habían quitado su Sacred Gear a la fuerza. Algo inaudito. Los Sacred Gears no se extraen a menos que se destruya el alma. Informes posteriores de algunos infiltrados indicaban que la moral dentro de la facción de los héroes estaba decayendo. Aún usaban la palabra héroe en sus insignias y comunicados, pero cada vez más miembros mostraban signos de duda interna, confusión ideológica e incluso miedo reprimido. Esto se hizo más evidente después de que alguien interceptara una conversación en la que un miembro de alto rango admitió haber visto algo durante la cumbre de paz que ya no le parecía comprensible. Desde entonces, Opis tampoco había sido vista. Sus movimientos habituales, a menudo rastreables mediante rastros dimensionales o los informes de sus seguidores, se habían silenciado por completo. Lo cual era extraño. Opis no se escondió. No le importaba. Su sola presencia distorsionaba el espacio lo suficiente como para que cualquiera con los sigilos de detección adecuados pudiera percibirlo. Pero ahora, incluso eso ha cesado. Como si simplemente hubiera salido del tablero. Ese silencio de Opis preocupó a Cao Cao más que a las propias bestias. Porque si el dragón Ouroboros había desaparecido por voluntad propia, entonces algo había cambiado en la jerarquía cósmica para lo que ninguno de ellos estaba preparado. Ese tipo de silencio solía ocurrir justo antes de un evento de extinción. Lo que empeoró las cosas fue que los humanos comenzaban a notarlo. No los mundanos, sino los enterrados en instituciones, agencias, en los últimos fragmentos de organizaciones que conocen eventos sobrenaturales a distancia. Aún no lo hacían público, pero sus rumores habían comenzado a circular en foros codificados. Como que sus patrones no coincidían. Los satélites de vigilancia mostraban extrañas anomalías gravitacionales. Los modelos de inteligencia artificial utilizados en la predicción meteorológica comenzaban a generar variables imposibles cuando se introducía Quo como nodo de ubicación. Un algoritmo tuvo que ser desactivado porque seguía generando un evento apocalíptico por defecto en 36 días a menos que se corrigiera por la fuerza. Los líderes de las 3 facciones sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los humanos tuvieran que enfrentarse a ellos. Pero esa no era su mayor preocupación. Su mayor preocupación era que todo lo que habían construido desde la Gran Guerra estaba a punto de ser puesto a prueba por nuevos dioses o levantamientos demoníacos, entidades que se autodenominaban bestias. El panteón babilónico, a diferencia de otros, no reaccionó con orgullo. No había habido una reunificación completa de su jerarquía durante siglos desde la divergencia entre las escuelas acadía y neobabilónica. Respondieron con negación. Sus reyes sacerdotes, descendientes de los últimos vestigios de las antiguas tradiciones sumerias, convocaron a sus avatares restantes y observaron los viejos registros.
El nombre de Tiamat era una maldición para ellos, no un legado. No era solo una madre. Era un caos primordial aniquilado por Marduk en la Primera Guerra. Su sangre se convirtió en ríos, su cadáver los cimientos de la tierra. Escuchar su estado, viva, maternal y más aterrador que cualquier cosa que recordaran de sus propios registros, desestabilizó su sensación de victoria. Si podía regresar, ¿qué decía eso de la guerra que dio origen al cosmos? Si siempre había estado esperando, entonces la victoria sumeria nunca había sido completa. No podían aceptarla. No querían aceptarla. Algunos dioses exigieron acciones para refutarla, otros guardaron silencio. Uno incluso destruyó su propia estatua astral, cuando un historiador babilónico señaló un parecido escalofriante entre la voz de la criatura y una antigua canción de cuna mesopotámica destinada a invocar la paz de Tiamat antes de las tormentas. El panteón zoroástrico no dudó en reaccionar directamente. En cuanto confirmaron la aparición en Quo de la entidad autodenominada Angra Mainyu, sus templos de fuego se cerraron. Lo interpretaron no como una coincidencia, sino como un insulto directo. Negaron cualquier reconocimiento del ser que se hacía llamar Angra Mainyu. Su declaración fue inmediata y contundente. El espíritu destructivo no puede ser esto, insistieron, incluyendo incluso un rito ceremonial de rechazo registrado por varios sumos sacerdotes, realizado en su templo como si un exilio simbólico afectara a una criatura que ni siquiera debería poder existir fuera de su marco teológico. Su verdadero Angra Mainyu había desaparecido hacía tiempo. Por lo tanto, la aparición de un ser que usaba ese nombre, imitando esa esencia, era un sacrilegio. Para ellos, era un usurpador, un impostor. Los magos de alto rango de Yasata emitieron una condena conjunta del incidente, calificándolo de acto de falsificación mística. Se dice que un sacerdote intentó contactar con el Angra Mainyu original mediante antiguos rituales de búsqueda de almas, solo para sufrir un colapso mental total. Lo que más les perturbaba no era que la bestia pudiera imitar la presencia de Angra, sino que nadie pudiera refutarla. No había pruebas de que no fuera la verdadera. Fue entonces cuando la verdadera contradicción comenzó a extenderse dentro de su propio panteón. Los ancianos Yasata afirmaron que el ser era un impostor, pero una rama más joven de eruditos y algunos agentes divinos que operaban a través de las dimensiones señalaron antiguos versos de la Vesta que nunca antes se habían tomado literalmente. Argumentaron que el verdadero Angra Mainyu siempre fue un mal abstracto y metafísico, y que la entidad que ahora ostenta ese nombre no lo había robado, sino que era un reflejo moderno nacido de la corrupción y la desesperación de la humanidad desde la caída. Incluso se registró un enfrentamiento interno cuando un acólito de Asa Vaishta preguntó abiertamente al sumo sacerdote del fuego si la divinidad era realmente inmune a la interpretación mortal o si los mortales finalmente habían creado su propia bestia. El panteón Shinto sufrió su propia crisis, aunque la suya estaba menos centralizada. Cuando se rastreó la revelación de Tamamovich Koyanskaya, los 5 clanes principales se percataron de un repudio inquietante. Confirmaron que el sello de Tamamo no Mae permanecía intacto en la casa del tesoro de Uji, sin manipulación, debilitamiento ni flujo de energía, salvo que seguían sellados. Todas las sacerdotisas superiores bajo la jurisdicción de Inari activaron sus registros heredados ante amenazas de clase Daiyoukai. No se suponía que hubiera 2. La delegación Kitsune se quedó paralizada ante su respuesta. Nunca llegaron las declaraciones oficiales. Incluso la oficina Omjou se vio obligada a reescribir algunas de sus teorías sobre los sellos, pero nadie se atrevió a sugerir abrir la bóveda para comprobar el original. No querían saber qué podrían encontrar. La facción Youkai del oeste tuvo una reacción tan vergonzosamente mundana que habría sido graciosa si la situación no hubiera sido horrorosa para el resto del mundo. Se enteraron de las revelaciones de la bestia principalmente por la participación de Yasaka. Su reacción fue inusualmente vacía. Tras ver imágenes del chico de cabello negro transformándose en un ser sin camisa con aspecto bárbaro, murmurando cosas sobre el pecado y la humanidad con aterradora apatía, mientras la tierra misma temblaba bajo su presencia, emitió un sonido. Según testigos presenciales, fue solo uno fuerte y femenino, pronunciado con una mano sobre los labios y un visible rubor en las orejas.
No tuvo declaraciones durante 3 días, después de despedir la reunión del consejo. Después de esos 3 días, comenzó a solicitar documentos de comportamiento archivados sobre deidades persas, dioses malignos y contratos de sacrificio, lo que alarmó profundamente a sus escribas de la corte. Sus subordinados no lo cuestionaron. Pero más tarde esa semana, se escuchó a su hija Kuno preguntar inocentemente de pasada por qué su madre había estado jadeando tras una puerta corredera a altas horas de la noche, y lo llamó respiración extraña. Esto causó más sorpresa de la que debía. Uno de los kitsune mayores suspiró y murmuró algo sobre señales tempranas de apareamiento, luego recordó a todos que era finales de noviembre y que se esperaba que los ciclos de los zorros comenzaran a mediados de enero. Su caso, concluyeron, en primer lugar, era una respuesta química a un poder exhibido públicamente, y en segundo lugar, el kitsune mayor ahora tenía que explicar la posibilidad muy real de que su líder estuviera sufriendo una espiral hormonal y se hubiera obsesionado con una entidad psicópata de mediana edad cuya idea de coquetear podría implicar genocidio, o al menos, eso era lo que se decían a sí mismos. En otros lugares, en los oscuros territorios de Rumania, se estaba gestando un caos completamente diferente. La guerra civil vampiro siempre había estado dividida, arraigada en la ideología y la dominación de género entre las facciones Carmilla y Tepes, y se prolongó durante más de un siglo. La mayoría de las facciones externas habían dejado de prestarle atención. Eso cambió de la noche a la mañana. Una figura apareció sin previo aviso, derrocó a los gobernantes de ambas facciones en menos de una hora y declaró el fin de la guerra. Nadie se atrevió a resistirse. La nueva figura exigió obediencia e impuso reformas inmediatas. Los vampiros comenzaron a referirse a él en privado como el murciélago mataarañas, un título que no existía en ningún mito, pero que comenzó a ganar fuerza espiritual. Se construyeron templos, se dibujaron símbolos, e incluso los caminantes diurnos de alto nivel comenzaron a mostrar cambios de comportamiento, casi como si estuvieran mentalmente marcados. Lo más extraño fue que nadie conocía su origen. Hablaba poco y hacía mucho. Ningún vampiro lo desobedeció. Ni siquiera los ancianos que antaño solo respondían a los progenitores. Además, surgieron extraños rumores en el inframundo, en las zonas fronterizas donde la vigilancia era más débil. Algunos afirmaban haber visto masas de carne en movimiento, vagamente cefalópodas pero no naturales, con anillos redondos a lo largo de las extremidades donde cabría esperar ventosas. Pero en lugar de ventosas, había ojos, parpadeantes y móviles. Todos mirando en direcciones diferentes. Algunas de las masas eran lo suficientemente altas como para rozar el cielo nublado del inframundo. Sus cuerpos eran de una mezcla de colores, ninguno agradable. Los informes eran demasiado dispersos para verificarlos. Algunos incluso se descartaron como alucinaciones. Pero el patrón había comenzado. Algo había sido dejado atrás o traído por las bestias, que ahora infestaban los rincones más profundos de la geografía sobrenatural. En ese momento, nadie había hecho una declaración formal. A pesar de ello, todas las organizaciones, todos los panteones, todos los organismos políticos, ya fueran públicos o no, ya habían comenzado a revisar sus archivos internos y a clasificar a las bestias en conjunto. Ya no fueron tratados como individuos, sino como una fuerza singular. Las bestias de la humanidad que nacieron o no del mito están ligadas a la historia. Por eso se creó un término para estas nuevas variables: la facción de la bestia. Los gritos y el colapso de las barreras reforzadas se convirtieron en los únicos sonidos que unían los últimos momentos de la base Milren, oculta bajo las colinas de una región desconocida cerca de Japón, donde incluso las estrellas del exterior permanecían ausentes de la noche, bloqueadas por capas de ocultaciones geomágicas ahora destrozadas. El techo se agrietó en incisiones limpias y rectas, y el metal y la tierra se desprendieron como si hubieran sido tallados desde dentro con fuego quirúrgico en cuestión de segundos. Se suponía que esta era una de sus instalaciones más seguras, protegida sin reservas, reforzada con hechizos de contingencia, interruptores de hombre muerto y anclas de reubicación, y sin embargo, no había durado ni una hora. Quienes sobrevivieron a la incursión inicial no corrían hacia la salvación. Se agitaban sin rumbo.
Otros se arrastraban entre los escombros, ensangrentados, aturdidos, gritando palabras incompletas que se convertían en ruido sin sentido en sus bocas, con la mente aún incapaz de procesar lo sucedido. Uno de los magos líderes supervivientes intentó huir por el pasillo tras agarrar un estuche de pergaminos incrustado en una de las bóvedas de emergencia, pero salió despedido hacia el techo y se estrelló contra un pilar que se quebró bajo el peso de su cuerpo, antes de desplomarse inerte en el suelo. El sonido fue seguido por una respiración entre dientes y una voz. Así que ya descubrieron quiénes somos. No tardó mucho, dijo Draco, con el brazo izquierdo aún levantado tras el lanzamiento, con un disgusto que era un desdén cansado. Sus talones crujieron contra el suelo mientras ignoraba al mago moribundo que resoplaba a sus pies. ¿Valió la pena anunciarnos así? ¿O es que ese vengado es incapaz de pensar en las consecuencias a menos que alguien se las restriegue en la cara? Añadió, bajando el volumen de su voz, pero aumentando su tono. No era un grito, pero se sentía como algo más pesado que un chillido. Kama aplaudió con desgán ante la acusación, lo cual le divirtió. Estaba sentada sobre los restos parcialmente destruidos de una cámara de contención rota, jugueteando con una pequeña llama que danzaba entre sus dedos, claramente indiferente a los crímenes de guerra que acababan de cometer. Creo que estás exagerando un poco. Ya sabes cómo es Angra. Es parte de su encanto, ¿no? Dijo con ligereza, sonriendo y completamente absorta en su actuación. Además, era inevitable que nos descubrieran. ¿De verdad creías que seguiríamos jugando en las sombras para siempre? Pensé que tú, de entre todos, sabrías que mantener la cabeza gacha te mantiene atado. Desde el otro lado de la zona de guerra llena de escombros, Tiamat tenía los brazos cruzados frente a ella, de pie junto a lo que solía ser el altar de control occidental del centro de comando, destrozado hasta el punto de que parecía que un terremoto había estallado debajo de él. Kama está siendo frívolo. Pero Draco tiene razón. Fue imprudente y atrajo demasiada atención. Ahora todas las facciones dejarán de ignorarnos. Eso no tiene vuelta atrás. Tras ella, una pequeña mancha blanca lanza una patada voladora contra uno de los últimos magos Nilrem supervivientes, que intentó escabullirse de la destrucción tras un montón de escombros en llamas. La figura fue rápidamente lanzada hacia atrás, cayendo de bruces contra el suelo, con las extremidades crispadas. Se quedó de pie junto al cuerpo, con el pecho inflado de orgullo. Cuervo. Kama rió entre dientes otra vez y balanceó sus piernas, sin ocultar su deleite por la lamentable escena que la rodeaba. Olga irrumpió en el pasillo desde la ruta de acceso superior. Su ropa estaba impecable a pesar del hollín en el aire, y la bolsa que llevaba estaba sellada con un escudo que no parecía de esta época. Miró a su alrededor brevemente y luego levantó la bolsa en el aire. He reunido toda la información de inteligencia viable almacenada aquí. Múltiples instalaciones en todos los continentes. Núcleos secundarios, agentes encubiertos, incluso sus finanzas internas. Este lugar era un importante punto de enlace de comunicaciones. Los hemos paralizado mucho más de lo que aún creen. Entonces, sus ojos se entrecerraron levemente al sacar un puñado de fajos de billetes de la misma cartera. Fue más que nada por efecto dramático, porque no necesitaba dinero ni lo quería. Solo quería llamar la atención sobre su existencia. Parecía casi satisfecha con la confusión que causó. Los ojos de Draco se dirigieron hacia el bulto y su ceño se profundizó. ¿Por qué tomaste eso?, preguntó. ¿Estás orgulloso de robar a cultistas moribundos? Me llevé todo lo que valía la pena, respondió Olga con seriedad. Si quieres que deje recursos funcionales, quizá deberías encargarte del saqueo la próxima vez. La dignidad ya no construye ejércitos. Antes de que ninguno de los dos pudiera continuar, otro fugitivo se lanzó hacia el túnel de acceso, abriéndose paso entre las estanterías rotas e intentando alcanzar el ascensor de servicio. Pero una ráfaga brusca, seguida de una oleada controlada de fuerza, frenó el intento antes de que comenzara. Su cabeza se echó hacia atrás de un solo impacto. El agujero en su pecho humeaba ligeramente por la precisión. Koyanskaya ya estaba preparando su siguiente disparo desde el balcón superior.
Continuó mirando a través de una de las terminales de comando que había a un lado, transfiriendo datos fragmentados a una pequeña pantalla portátil que no tenía botones físicos. La mayoría de sus registros ya estaban encriptados. Hechizos redundantes. Bombas de tiempo. Pero he encontrado rastros que conducen a algunas de sus bóvedas de activos más exóticas. Unas que creían que ni siquiera sus propios magos conocían. Me tomaré mi tiempo con ellas. Kama se deslizó de la silla derrumbada en la que estaba sentada y aplaudió. Felicidades a todos. Acabamos de hacer que otra panda de terroristas se mearan en los pantalones. No sé ustedes, pero a mí me gusta bastante el nuevo nombre. Facción Bestia. Suena bien. Atrevido. Honesto. Un poco aterrador. Nada mal para algo en lo que ninguno de nosotros estaba de acuerdo, la verdad. Es crudo, murmuró Draco. Es prematuro, añadió Tiamat. Es cierto, dijo Koyanskaya sin levantar la vista. Prefiere que la llamen contratista. Pero la marca lo es todo, así que los llamen como les dé la lata a sus líderes en las reuniones. Si la facción bestia funciona, que así sea. Va a causar histeria, concluyó Olga, asintiendo ligeramente para sí misma como si el resultado fuera completamente favorable. Kama se giró hacia el túnel de salida. Pero no es ese el punto. La instalación crujió con más fuerza, las luces parpadearon en la distancia al fallar los últimos hechizos estructurales. Olga levantó una mano lentamente. No estaba de humor para dejar algo a medias. Una luz brillante la rodeó, proveniente de más allá de la atmósfera misma. Con una última mirada hacia la habitación y sus cenizas, comprimió el campo de distorsión espacial en su palma y lo presionó hacia abajo con un simple movimiento. Toda la base implosionó sin previo aviso. No hubo explosión, solo un aplastamiento de todo su interior al derrumbarse la estructura y desaparecer en un instante. Cuando el humo se disipó, no quedó nada más que un cráter, con el suelo a su alrededor intacto, como si siempre hubiera sido así. Afuera, de pie junto a la línea del bosque que marcaba el límite de la barrera mágica, Angra se apoyaba en el tronco de un árbol caído, con una pierna apoyada en una piedra. Había estado observando el derrumbe sin expresión alguna. Sus ojos reflejaban la misma inexpresividad de siempre. Te tomaste tu tiempo, dijo, sin levantarse. ¿Ya terminamos? Nadie respondió de inmediato. Kama se acercó flotando con un saludo fingido. Misión cumplida, jefe. Un montón de cadáveres, un tesoro reluciente y, ahora, una nueva facción en los titulares. Resopló, crujiendo el cuello. ¡Qué fastidio, La presión de la energía mágica se extendió por el espacio y se teletransportaron de inmediato. Se materializaron cerca de una cresta cubierta de hielo y nieve. Un viento fuerte los azotaba. La mayoría consideraría el lugar un infierno helado, pero para Koyanskaya, era como una crema cara para un rostro cansado. Se ajustó el rifle a la espalda y se inclinó ligeramente para respirar el aire gélido por la nariz. Rusia. Olvide lo agradable que es este lugar cuando no está lleno de humanos, emborrachándose en la nieve y gritando nacionalismo, dijo en voz alta, más para sí misma que para nadie. Miró por encima del hombro. Se siente como estar en casa otra vez. Siempre me ha gustado esta parte del mundo. Es agradable y estéril. Olga pareció irritarse de inmediato. Tienes que ponerte sentimental con esto solo porque va con tu temperamento. Koyanskaya resopló, sin siquiera intentar parecer ofendida. El sentimentalismo es un lujo. Simplemente me gusta lo tranquilo que está aquí. Así es más fácil oír los lloriqueos, cuando a alguien le vuelan las rótulas. Subieron por una ladera protegida por acantilados en 3 de sus lados. La nieve se aferraba firmemente a las rocas y solo los pasos pasivos y regulares de Tiamat perturbaban el silencio casi absoluto. Draco tomó la delantera, sin inmutarse por el viento cortante. Según los datos de Goetia, debería haber una base cerca. Todos podían sentir las pulsaciones irregulares en el aire. Fou saltó a su lado y aterrizó suavemente sobre sus huellas. Fou. Estamos cerca, dijo Draco sin bajar la mirada. No hace falta que me lo repitas, respondió Kama. Puedo oler un ligero toque de desesperación, un toque de nigromancia, y lo que sea que inunde a los Nilrem, principalmente fracaso. Ya basta de hablar. Entramos, ordenó Draco.
Caminó directamente a través de una sección de roca que no parecía nada especial, salvo que brilló levemente por un segundo. Su cuerpo la atravesó sin resistencia. Los demás la siguieron. Tiamat fue la última, arrastrando por el collar el cadáver debilitado de un mago que tuvo la mala suerte de vagar cerca antes de dejarlo caer descuidadamente en la nieve, sin siquiera mirar atrás. Pasó el tiempo. No fueron horas. Tampoco fueron minutos. Nadie contaba realmente, pero fue suficiente para que, cuando la base empezó a detonar internamente y el cielo se densificara con humo oscuro y la presión del viento inducida por el maná, el paisaje nevado se deformara por el calor y las explosiones. Las paredes de la montaña se desprendieron por la fuerza de la explosión. Las alarmas mágicas intentaron activarse, pero Koyanskaya las silenció personalmente mientras corría de terminal en terminal, extrayendo datos y colocando trampas tras ella. Tenía las uñas manchadas de sangre y 4 agujeros de bala en el lateral de su abrigo, mientras tarareaba suavemente al caminar por lo que solía ser una sala de control. Draco se había abierto paso a la fuerza por la cámara norte. Las paredes estaban reforzadas, pero su fuerza física, potenciada por su magia, fue más que suficiente para destrozar los cimientos. Una de las magas Nilren intentó detenerla con un cuadrado ritual negro con una antigua escritura demoníaca, intentando sellar su movimiento. Atrapó los bordes del patrón del hechizo con la mano, lo destrozó con el mismo movimiento que le rompió la mandíbula y luego le aplastó la garganta con el talón sin detenerse. El siguiente mago explotó antes incluso de completar su canto. Olga transformó los sistemas mágicos para anular las barreras de seguridad de la base. Una vez dentro del centro de mando, no se limitó a descargar los archivos, sino que borró todo lo inútil, colocó secuencias de detonación en los soportes estructurales y borró sus anclas de teletransportación. Cuando uno de los supervivientes intentó golpearla desesperadamente con una descarga de maná por la espalda, le vaporizó la cabeza con un único punto de luz y siguió caminando mientras se rozaba el hombro. Nunca entenderé cómo lograron sobrevivir lo suficiente para inventar algo tan miserable como esta instalación, murmuró, introduciendo un disco duro en su inventario espacial personal. Y tienen la audacia de creerse iguales. En la planta baja, Tiamat aplastó a un grupo de aprendices que huían bajo techos derrumbados. No disfrutaba de ese tipo de trabajo, pero lo hacía porque representaba un riesgo. Solo necesitaba presionar la palma de la mano contra el suelo. Su maestría en hechicería le permitió manipular los cimientos estructurales, licuando las piedras de soporte con maná hasta que cayeron y se retorcieron hacia adentro. Los gritos no duraron mucho. Se agachó sobre el suelo destrozado. «Deja de correr», le dijo secamente a la última mujer viva que salía de entre los escombros. «Solo empeorarás las cosas». La mujer gritó algo. Tiamat no la escuchó. Le dio un golpe en el brazo, rompiéndole la columna al instante. Kama estaba en el piso superior, saltando entre habitaciones, usando una de las herramientas de los magos muertos como bastón de juguete y golpeando a uno de los cadáveres con ella solo para oír el crujido. Se detuvo una vez para limpiarse la sangre de las botas con una de sus túnicas. «Esto es muy aburrido. Pensé que habría al menos una persona con una maldición sexual o un parásito del alma. Cualquier cosa para romper la monotonía. ¿Eso cuenta?». La voz de Angra provenía del nivel superior. Estaba sentado en un pilar medio destruido. Lanzó una viga con indiferencia al pecho de alguien que se arrastraba por el suelo. «No», respondió Kama. Ese solo tenía un coeficiente intelectual bajo y problemas de miedo. Uno pensaría que después de tanto tiempo se habrían vuelto más capaces de no tener mala suerte. Draco se unió a ellos desde abajo. Ella caminó sobre los cuerpos y escombros dispersos. «Koyanskaya». Sí, lo sé», murmuró Koyanskaya, guardándose otra pequeña unidad en el abrigo. «Nada de malversaciones ni robos. No soy una ladrona, soy una carroñera. Hay una diferencia». Draco la miró fijamente y luego pasó caminando. «Supongo que ya hemos agotado esta base». «¿Queda algo por hacer?», dijo Olga. Kama puso los ojos en blanco. Además de posar sobre los cadáveres como si fuera una foto de la victoria, en realidad, no. Tiamat entró última. Tenía los hombros manchados de ceniza y los dedos le temblaban ligeramente por el esfuerzo. No dijo nada.
Fou saltó a su lado. Draco dio la orden silenciosa. Al instante siguiente, Olga levantó el brazo con la palma abierta. Su maná se elevó en un cono denso, una fuerza bruta que se elevaba en espiral hacia el cielo y arrastraba una ráfaga de energía gravitacional que atravesó la cima de la montaña como si fuera papel. La estructura restante de la base se hizo añicos. La piedra y el acero se desgarraron como si fueran atraídos magnéticamente hacia el cielo antes de derrumbarse en un montón de llamas. El humo inundó la zona. Las alarmas de maná se dispararon una última vez y luego se desvanecieron en el silencio. Cuando el fuego se calmó, el grupo salió de la puerta exterior de la base. 2 abajo, anunció Draco. Comenzaron a prepararse para la teletransportación de nuevo. La luz vino y se fue. El vestíbulo principal de servicios NFF estaba demasiado silencioso para una organización que alberga la mayoría de las amenazas de alto nivel del mundo. Angra levantó los brazos. Bien, eso fue un éxito moderado. Misión terminada. Buen trabajo a todos. Daños materiales óptimos. Sangre derramada justa. No hubo bajas de nuestro lado, lo cual es una lástima, ya que algunos de ustedes podrían haberse beneficiado de la experiencia. Tiamat ladeó la cabeza y se cruzó de brazos. Entrecerró los ojos, y la forma en que se tamborileaba los dedos contra el bíceps dejó claro que no ignoraba lo que decía. ¿Por qué te comportas como el líder ahora? Oh, murmuró Angra, parpadeando lentamente. Supongo que sí. No lo eres, intervino Olga de inmediato. Debería haber una cadena de mando establecida si queremos seguir trabajando como una unidad. Lo que significa que necesitamos un líder. Obviamente, debería ser alguien que entienda la coordinación, la posición y pueda ejecutar decisiones sin la vacilación de un plebeyo. Kama, dijo Angra con claridad, sin esperar siquiera a que Olga terminara la frase. Elige a alguien. Yo no voy a hacer esto. Kama le sonrió dulcemente. Si vamos a tener un líder, obviamente es Goetia. Es el único con la capacidad de procesamiento y la suficiente garra como para preocuparse por la logística. Pero si no está disponible, se giró con un gesto, se llevó una mano al pecho y señaló a Angra con un dedo engreído, nombró a Angra vicelíder. Olga se estremeció visiblemente. ¿Qué lógica es esa? ¿Nóminas a un holgazán sin estrategia y sin aura de mando? Uno racional, respondió Kama, con una sonrisa tan amplia que ni siquiera intentó ser agradable. Además, alguien sin apego al éxito ni al fracaso es irónicamente menos propenso a desestabilizarse por la presión. No le importa si morimos, así que obviamente vivirá más que todos nosotros. Draco soltó una risita. No confiaría en él ni para organizar un cajón de calcetines, pero tampoco seguiría a ninguno de vosotros. Si Goetia muere, acabaremos destrozándonos en una semana. Al menos, ese mestizo es neutral. Oye. Yo apoyo al mestizo, añadió Tiamat mientras bajaba a Fou. Fou emitió un suave foro en señal de acuerdo, pero nadie lo tomó en serio, excepto quizás Tiamat, quien se agachó para acomodarle las orejas. Claro que todos estarían de acuerdo, murmuró Olga, con los brazos cruzados y el rostro contraído por el disgusto, aunque era difícil saber si la acritud provenía de la nominación de Angra o de la renuencia del grupo a aceptar su tácita reivindicación del liderazgo. Esta es una organización de lunáticos. No somos una organización, dijo Koyanskaya secamente, interviniendo finalmente con los brazos cruzados. Su mirada se volvió inexpresiva de repente al notar que algo andaba muy mal. Además, ¿por qué siguen dentro del edificio? ¿Por qué están todos holgazaneando en el vestíbulo como si fuera una maldita sala de espera? Esta es mi empresa. Pago el alquiler. Financia a asesinos para mantener la imagen pública. ¿Por qué siguen aquí? Como si la denuncia la hubiera convocado, Kiara entró al vestíbulo. El sonido de sus pies descalzos en pantuflas sobre el suelo de mármol era surrealista, pero nada comparado con su apariencia. Vestía ropa de casa informal y ajustada, tan cara que no se veía en tiendas y tan escandalosa que solo aparecía en revistas que nadie compraba por sus artículos. Bebía un café con una pajita flexible, aún con vapor recién salido de la máquina de café de la empresa. Los ojos de Angra se abrieron de par en par. Pareces una ama de casa que acaba de arruinarle la vida a un chico del barrio, dijo con una sonrisa.
Con todo respeto, te ves increíble. Kiara no respondió, pero la inclinación de cabeza y el arqueo de una ceja sugirieron aprobación. El rostro de Kama se contrajo lo justo para delatar su irritación, que de inmediato se convirtió en un murmullo cargado de veneno. Probablemente simplemente abrió las piernas mientras estábamos fuera. El ceño fruncido de Olga se acentuó. Miró a Kiara durante 5 segundos más de lo necesario antes de volver a fijar su atención en la taza de café, como ofendida por su mera existencia. Koyanskaya miró a Kiara, a Angra, y al resto de las bestias despatarradas en varios rincones de su vestíbulo. Abrió la boca una vez, la volvió a cerrar, y la abrió de nuevo, solo para quedarse allí, incrédula. ¿Qué haces aquí?, preguntó Koyanskaya, señalando a Kiara con visible confusión y creciente frustración. ¿Por qué te tomas el café de mi empresa? ¿Quién encendió la máquina? ¿Por qué no?, respondió Kiara con una voz suave que destilaba audacia sin esfuerzo. No usaba celático. Y me aseguré de no invitar a desconocidos. Sois todos unos desconocidos. Ni siquiera nos conocemos, querida. Fou, en la esquina, golpeó algo con una patita. Se oyó un chasquido de plástico, seguido del inconfundible sonido de un viejo juego de móvil a todo volumen por el sistema de audio del edificio. Fou. Fou. Koyanskaya giró hacia el sonido. Sus ojos captaron la tableta de la compañía, colocada cuidadosamente sobre un estante decorativo para plantas, ahora sostenida por Fou, quien tecleaba la pantalla con furia y sorprendente destreza. Sus pupilas se encogieron. ¿Por qué está Flappy Bird en mi tableta corporativa?, gritó. Tiamat, que se había arrodillado de nuevo junto a Fou, levantó la vista. Encontré la tableta por ahí. Fou quería algo que hacer, así que se la instalé. Es buena para la coordinación. Koyanskaya parecía como si acabara de presenciar cómo el patrimonio de su vida se desplomaba. ¿Lo instalaste en mí? ¿Quién se acordaba siquiera de la existencia de Flappy Bird? Ese juego está extinto. Fou respondió fallando el nivel y arrojando la tableta hacia adelante con un molesto Fou. Antes de volver a recogerla rápidamente. Voy a empezar a bloquear mis servidores, murmuró Koyanskaya con el rostro crispado. No, voy a empezar a electrocutar a cualquiera que respire sobre mi hardware. Angra le dio una palmadita en el hombro sin emoción. Esto es lo que pasa cuando dejas que seres de clase bestia merodeen en tu oficina. No dejé que nadie. Lo hiciste, interrumpió Kama con una sonrisa. Y vas a seguir haciéndolo, porque en el fondo sabes que te hace la vida menos aburrida. De nada. Koyanskaya miró al grupo, luego a su tableta, que ahora devoraba las notificaciones de las puntuaciones más altas, y luego se giró y se dirigió directamente al ascensor, presionando el botón con tanta fuerza que dobló el panel. Los odio a todos, dijo sin rodeos, entrando. Sobre todo a ti. Todos asumieron simultáneamente que se refería a otra persona. Draco fue a escribir su configuración preferida en la cafetera. Cuando le sirvieron la bebida, la agarró sin decir palabra y se hizo a un lado sin mirarla a los ojos. Tomó un sorbo, no reaccionó, pero su ausencia de quejas dio a entender que cumplía con sus expectativas. ¡Guau! ¿De verdad vas a presumir así antes del mediodía? No sabía que estábamos grabando una telenovela suave aquí. Kiara ladeó la cabeza, pasándose los dedos por el pelo con despreocupada elegancia, dejando claro que no veía el comentario más que el croar de un insecto celoso. ¡Ay, Dios mío! Pensaba que una criatura como tú entendería que la confianza se gana. Pero claro, cuando estás atrapada en celos permanentes, supongo que hasta el espejo se convierte en un rival. El ojo de Kama se crispó. La confianza es una cosa. La indecencia pública con un toque de desesperación es otra. ¿Acaso tu ego se infló tanto que confundiste una rutina de striptease con dignidad? Olga arqueó una ceja como si no supiera si estaba divertida o irritada, pero no ocultó la leve mueca en su labio. Ambas son insoportables. Discuten como colegialas con amores sin resolver. Al menos una debería intentar tener clase. La otra puede volver a la alcantarilla donde encontró su armario. Kama desvió su mirada hacia Olga de inmediato. Oh, mira, Dios pretencioso, no intentes parecer superior mientras nadie se arrodille ante tu trono imaginario. Olga levantó la barbilla y replicó sin dudarlo. Te equivocas.
Si tuviéramos mejores sistemas de filtración, quizá no habrías contaminado el aire que rodea este edificio con tu perfume de mediocridad. ¿Por qué no te sacas ese palo del culo y le lloras a alguien que de verdad te crea importante? Ah, espera, dijo Kama, alargando la última parte, eso significaría encontrar a alguien, ¿no? Buena suerte. Kiara dio un sorbo profundo a su taza, sin siquiera darse la vuelta esta vez. ¿Debería traerles un espejo para que vean quién grita más sin seguridad? ¿O vamos a aceptar finalmente que esta conversación existe solo porque ninguno de ustedes recibe suficiente atención? Olga chasqueó la lengua y se acercó un paso a Kama, señalando con una mano. Sigue hablando así y te mostraré exactamente cómo es el castigo. Por favor, respondió Kama sin ceder. Llevas intentando convencer a todos de que eres divina desde el principio. Se está volviendo vergonzoso. Tiamat bajó el libro que en realidad no estaba leyendo y suspiró sin ocultar el placer. De verdad. Esto es lo más disfuncional que he visto. Pero si entrecierras los ojos, parece una familia. Aún así. Con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y los ojos entreabiertos, Angra parpadeó una vez ante lo que tenía delante. Se giró hacia Tiamat sin levantar la vista. O te han infectado con una bacteria devoradora de cerebros, o soy yo el que se está quedando ciego. Porque en este plano de la existencia, no hay forma de que lo que veo se considere una familia. Esto se parece más a la sala de espera de un manicomio después de que alguien echara LSD en el tanque de agua. Tiamat sonrió con dulzura y volvió su atención al trío que discutía. Estiró las piernas lentamente sobre la alfombra. Están todos aquí. Eso es lo que importa. Angra se encorvó aún más, ajustándose la almohada tras la cabeza. Lo que importa es que no me involucre lo que sea que salga de este colapso inevitable. Despiértame si alguien sale disparado por una ventana. El único sonido que le respondió durante unos segundos fue un nítido Fou desde el otro extremo del sofá a su lado. Las patas de Fou se movían rápidamente sobre la pantalla de una tableta proporcionada por la compañía. En la pantalla, pequeños bloques de colores caían a una velocidad vertiginosa. Estaba jugando al Tetris, y a juzgar por la torre de líneas rápidamente dispuestas a un lado, llevaba un buen rato haciéndolo. La voz de Koyanskaya chilló repentinamente desde la puerta del ascensor que acababa de abrirse. Sus tacones resonaron rápidamente al entrar con una tableta. Su mirada se fijó al instante en el dispositivo que Fou tenía en sus manos. ¿Por qué mi unidad de respaldo tiene una aplicación de Tetris de terceros? Ese dispositivo está sincronizado con mi cuenta. Tiamat ladeó la cabeza y respondió con franqueza. A Fou le gustó el juego de rompecabezas. Esa era una interfaz bloqueada por la raíz. Presioné botones hasta que funcionó, dijo Tiamat. ¿Pulsaste botones? Koyanskaya no terminó la frase. Giró sobre un pivote mecánico y pasó junto al resto del grupo, deteniéndose en su escritorio y dejando su tableta. Esta es una brecha de contención con la apariencia de un experimento corporativo. Necesito 3 semanas de terapia y un nuevo equipo de seguridad. Y que alguien encuentre dónde están mis archivos cifrados. Porque si Fou entró, no hay esperanza. Fou soltó otro Fou, completamente despreocupado y todavía alineando un triple perfecto en el juego. Desde su lugar detrás del sofá, Draco tomó otro sorbo de café, dejando que el calor se asentara en su boca. Al próximo que empiece a gritar lo echarán afuera. Lo digo en serio. Nadie respondió de inmediato, pero Kama resopló. Olga fingió no oír nada. Angra ya había inclinado la cabeza y cerrado los ojos. Draco no se repitió.